iniciativas para compartirlas con el gobierno nacional. 8:01 de la mañana. A propósito, hacia allí ha estado enfocada nuestra conversación. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Doctor, muy buenos días. Bien, gracias, doctor, y a usted. Bien, me alegra nuevamente tenerlos acá en esta sesión número 7 de nuestra materia probatorio. Bien, vamos a iniciar entonces y vamos hoy a terminar las medidas cautelares. Vamos a hacer referencia a algunas que nos quedaron pendientes el día de ayer y para darle inicio al tema de declaración de parte y confesión que nos indica acá el contenido programático. Bien, ayer nosotros habíamos hablado de las medidas cautelares en materia penal y hablábamos de algunas... Ay, permítame por qué. Hablábamos que hoy íbamos a mencionar lo que era el artículo 92 del Código Procesal Penal de nuestra norma o la ley 906 del 2004. De igual manera, nos quedó por hablar algo del artículo 97 del mismo Código de Procedimiento Penal. En el artículo 92 nos habla de las medidas cautelares sobre bienes, es decir, en materia penal pues se van a embargar algunos bienes que son sujetos a registro y tanto esto se indica en la formulación de imputación. Ojo, yo siempre les he indicado que en algunas de las audiencias es donde el juez toma la decisión por solicitud, en la gran mayoría de casos por solicitud del fiscal general de la nación o el delegado de la fiscalía, y en otros momentos por solicitud ya sea de la víctima, de su abogado o de la defensa de igual manera. Entonces, en el artículo 92 del Código General del Proceso nos dice que el juez de control de garantías en la audiencia de formulación de imputación, en presencia de ella y a petición del fiscal, irá a embargar algunos bienes sujetos a registro. ¿Para qué? Doctores, pues las medidas cautelares, como nosotros hablábamos el día de ayer, siempre se realizan para la situación del proceso, para que se dé un debido proceso, pero fundamentalmente estas medidas cautelares se dan para la indemnización a la víctima por ese daño causado, por esa conculcación de un bien jurídicamente protegido o un derecho fundamental que se haya lesionado, se haya dañado. Fundamentalmente estas medidas cautelares se dan en esa situación. Entonces, vamos a mirar que alguien por favor me lea el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, otra persona me colabore con la lectura del artículo 97, que en este artículo, de igual manera, en la formulación de imputación, audiencia de formulación de imputación, el juez, terminada la audiencia, le indica al procesado, en este evento ya al imputado, le indica que a partir de esta audiencia y durante los 6 meses siguientes no podrá enajenar todos los bienes sujetos a registro. Y ya nosotros conocemos cuáles son los bienes sujetos a registro. Entonces, estas son también otras medidas cautelares. Terminado estos dos artículos, pues vamos a leer las medidas cautelares cuando se impone la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Aquí nos vamos a detener un momentico para poder explicar exactamente los 3 requisitos o los 3 presupuestos fundamentales del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Entonces vamos a ir por partes. Vamos ahorita a mirar esas medidas cautelares que se hacen sobre los bienes del artículo 92. Más adelante vamos a mirar el artículo 97, que son los bienes sujetos a registro, y después vamos a mirar lo que son las medidas
imposición de medida de aseguramiento, y vamos a detenernos un poquito ahí para mirar esas medidas de aseguramiento preventivas en centro carcelario domiciliario. Después de ello haremos unas referencias a las medidas cautelares que tiene el Código General del Proceso, de acuerdo al artículo 588, creo, subsiguientes, pero simplemente las vamos a enumerar, a nombrar, para que ustedes tengan presentes esas medidas cautelares en los diferentes procesos que se llevan a cabo ante la jurisdicción civil. Entonces, el artículo 92, doctores, si son tan amables. Yo lo tengo, doctor. Listo, por favor, gracias, Joana. Medidas cautelares. El juez de control de garantía, en la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas, podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. La víctima acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión. El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieran ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez acreditado el embargo y secuestro, designará secuestre o adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia del Código de Procedimiento Civil. Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en poder a título del depositio gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique, si prefiere sentencia condenatoria en su contra. Parágrafo. En los procesos de los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en el artículo, salvo la obligación de prestar caución. Listo. Entonces ahí nos está indicando el artículo 92 de las medidas cautelares que se deban llevar a cabo sobre bienes del procesado, en este caso del imputado, y nos indican, doctores, que acá en la audiencia de formulación de imputaciones donde, o es el momento procesal donde se debe llevar a cabo embargos de estos bienes. También nos indica, según la lectura de la doctora Joana, nos indica, doctores, que la víctima, ahí nos dice que la víctima acreditará sumariamente, es decir, la víctima siempre debe en el proceso penal acreditar con elementos materiales probatorios de evidencia física que se le causaron o que se le causó ese daño. ¿Para qué? Para que pueda ser vinculada ahí dentro del proceso. Recuerden que si no se demuestra esa calidad de víctima, pues no tendrá ningún acceso al proceso ni podrá tampoco solicitar ninguna indemnización o pago por los daños causados. Teniendo en cuenta esto, entonces, mire que la víctima, después de haber acreditado sumariamente esta calidad de víctima, entonces se incorpora al proceso para que se le dé la defensa de los derechos fundamentales de esa víctima y sobre todo se le indemnice por ese daño causado. Nosotros en clases anteriores hablábamos que en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal es donde el juez le da esa calidad de víctima, le dice: señor fulano de tal, señor Pedrito Pérez,
a partir de este momento y en esta audiencia, usted tiene esa calidad de víctima. Entonces, en ese evento ya se le da a la víctima esa calidad para que inicie con todos los objetivos y todos los presupuestos y pretensiones que pretenda hacer valer dentro del juicio. Si se encuentra culpable o responsable de la comisión de la conducta punible al procesado, pues entonces vendrá después la audiencia de incidente de reparación integral a la víctima por haberle causado un daño. Bien, ahora vamos a mirar entonces el artículo 97 del mismo Código de Procedimiento Penal, donde nos indica esos bienes sujetos a registro. Por favor. Sí, doctor. Artículo 97. Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así deberá decretar. Para los efectos del presente artículo, el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer personalmente o por intermedio de abogado, dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciar el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano. Eso sería, doctor. Profe. Señor. Entonces, estos dos artículos, hablando de las medidas cautelares y hablando de la prohibición de enajenar, solo se tendrá en cuenta en la primera audiencia de formulación e imputación. Ahí dice que se deben solicitar en la formulación de imputación, y es que, ojo, doctores, el mismo juez dentro del desarrollo de la diligencia, dentro del desarrollo de la audiencia, le indica y le informa a él le lee inclusive el artículo 97 terminada la audiencia. Entonces el juez le indica en la formulación de imputación que a partir de este momento obtiene la calidad de imputado, y además le dice que de aquí en adelante y durante los 6 meses siguientes no podrá enajenar los bienes sujetos a registros del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, y el mismo juez le hace la lectura del artículo 97 y le empieza a explicar párrafo por párrafo. Después le indica, le dice que en el evento que llegue a realizar cualquier negociación con esos bienes no será nula de pleno derecho, porque en estos 6 meses no puede llevar a cabo ninguna negociación, ninguna compraventa, ninguna hipoteca, es decir, los saca del mercado y no puede esta persona hacer ninguna clase de negocio con ese bien. ¿Por qué? Porque se le indica también que con estos bienes sujetos a registro se irá a garantizar de manera puntual la indemnización integral a la víctima por cada uno de los daños causados. Y todo eso les explican. Es que cuando ustedes, como les indique, veamos la ley 906 del 2004, en estas audiencias los jueces son muy claros y les explica, inclusive la misma fiscalía, cuando, por ejemplo, hace la formulación de acusación, la fiscalía le explica, en la formulación de imputación también le explica cada uno de los requisitos que contiene la formulación de imputación. Por ejemplo, en la formulación de imputación fiscalía, ya yéndonos a otro momento, la fiscalía le explica
que el evento de allanarse a cargo, ¿qué puede suceder? Y le debe explicar claramente el evento de no allanarse a cargos. Y si no se allana a cargos, pues entonces ya después el juez le va a explicar cada uno de estos artículos del 92 y el artículo 97. Acá en la formulación de imputación es claro. Ahora, en el evento que se le llega a pasar al juez, que no creo, ya son jueces con muchísima experiencia, pues alguna de las partes, en este caso la víctima, que son los más interesados, pues les irá a indicar al juez respetuosamente, que se le ha olvidado, que se le indique al procesado la situación de no enajenar durante los 6 meses estos bienes. Cualquier negociación que haga, pues yo les indiqué que ese negocio será nulo, lo que nos estaba indicando ahí el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Bien, hablábamos también de... Doctor, disculpe. Aquí me surge una duda aquí en el inciso segundo, tercero, disculpe, donde dice, pero hay una excepción, ¿cierto? Dice que sin perjuicio de, dice lo anterior, sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad. O sea, si entiendo bien, o sea, si de pronto hay ya un negocio, por ejemplo, un negocio de compraventa ya establecido, y que se va a realizar dentro de un mes y se inicia de pronto dentro del transcurso de ese mes, entra en proceso penal el vendedor. Y mi pregunta es con relación, yo como comprador de terceros de buena fe, ¿voy directamente y solicito ante el juez la audiencia preliminar? ¿O tiene que ser o cómo lo haría yo como persona independiente, doctor? A ver, mire, doctores, en este evento, como no se ha llevado a cabo ni se ha celebrado esa negociación, acá lo que nos indica es, excepto lo que se haya llevado a cabo antes de la audiencia, si no se ha concretado ese negocio, doctor, pues entonces no podrá celebrar ese negocio. Si ya lo celebró un día antes de la audiencia, pues esto es lo que no va a entrar acá a enajenar o no va a entrar acá a secuestrar, porque ya se celebró el negocio. Si no se ha celebrado, pues doctores, ojo, miren, si no se ha celebrado la venta de ese bien inmueble, por ejemplo, y es el único bien inmueble que tiene el procesado para poder garantizar la indemnización o el pago por el daño causado, pues, y no se ha llevado a cabo, doctores, pues no podrá llevar a cabo esa negociación. Pónganse ustedes en la situación de jueces. Y entonces, en este ejemplo que nos coloca usted muy claro, doctor, por ejemplo, Pedrito Pérez está inmerso en una conducta punible, en un delito que cometió. Inició una negociación de su bien inmueble casa antes de la audiencia de formulación de imputación. Es el único bien inmueble que tiene para garantizar la indemnización a la víctima. Llega la audiencia de formulación de imputación y, como dice usted, doctor Diego, se va a realizar dentro de un mes después de la audiencia de formulación de imputación. Si yo dejo como juez y no traigo esos bienes acá como una medida cautelar ese bien, pues en un mes me lo vende, doctor, yo permití eso, ¿y con qué me va a indemnizar la víctima, doctores? Esta excepción que nos indica acá es aquellas negociaciones que se hayan hecho antes de la formulación de imputación, y eso es obvio y lógico, porque, doctor, si una negociación se hizo el día de ayer, se vendió el bien inmueble y hoy se tiene la audiencia de formulación de imputación, pues, doctor, ya no, ese bien inmueble que poseía ya no es mío, ya se hizo toda la transacción, ya se inscribió en la oficina de registro, ya se hizo todo, ya está sin ese bien la persona o el procesado. Pero si todavía lo tiene en su poder y está en simple negociación, y con eso única y exclusivamente es que me va a garantizar a mí esa pago por los daños causados, pues tocará decirle que no se podrá llevar a cabo esa negociación. Sin importar si hay un tercero de buena fe, el tercero de buena fe debe entender esa situación, que esta persona esté inmersa y que por lo tanto, mientras no garantice, dice el artículo 97, mientras no garantice con antelación, con anterioridad, el pago, la indemnización a la víctima,
doctores, pues se tendrá que embargar ese bien o se tendrá que sacar del comercio ese bien para poder garantizar. Ahora, si el sujeto, el procesado, en este caso el imputado, garantiza con alguna otra situación, ya sea con dinero en efectivo o alguna situación ya para la indemnización de la víctima, pues se podrá llevar a cabo esa venta, ¿no? También nos indica ahí que si no se encuentra responsable o culpable de la conducta punible, porque existen algunas situaciones que más adelante vamos a mirar, lo del indubio pro reo, hay alguna duda de esa situación de responsabilidad del procesado, pues entonces de esta manera también no se continuará con el proceso y podrá hacer esas ventas que se hagan. Entonces es de nosotros, doctores, en materia, en derecho, nosotros debemos ser lógicos y colocarnos, por ejemplo, en la situación del juez para poder dar alguna decisión. Y no solamente en la posición del juez, mirar las situaciones jurídicas que van a darle sustento a la decisión que voy a tomar. Por eso esta materia es tan importante, porque nosotros estamos mirando cada una de las pruebas y elementos materiales probatorios mediante las cuales se le da el convencimiento al juez, sin importar qué clase de juez, porque recuerden que en todas las ramas del derecho se deben aportar estas pruebas para ese mismo convencimiento del juez, ¿cierto? Y el juez, con base en esas pruebas, en esos elementos materiales probatorios, es que va a dar una decisión, y el juez se basa en ello porque le dieron ese convencimiento de que sí, en este caso es responsable de la comisión de la conducta punible, o que no es responsable de la comisión de la conducta punible, después de haber hecho ese estudio y valoración responsable de las pruebas o de los elementos materiales probatorios o evidencia física que se le allegan al juez en su debido momento procesal. Entonces, en este evento se debe, primero que todo, garantizar la indemnización de la víctima. Por eso son medidas cautelares, doctores. Ya ahora que miremos nosotros las medidas cautelares del Código General del Proceso, pues también se tendrán algunas importantes que con ellas se va a garantizar algunos objetivos que se tienen dentro del mismo proceso. Bien. Hablábamos ayer también de otras medidas cautelares que son privativas de la libertad, como nosotros hablábamos ya en la legalización de la captura, doctores. Acá hay que tener en cuenta muchísimos requisitos o presupuestos importantes para no ir a cometer nosotros de pronto una conducta punible. Y hablamos que una de las medidas cautelares, y para algunos delitos, doctores, se necesita esa legalización de captura, ¿cierto? Pero hablábamos también, doctores, siempre y cuando se cumplan los requisitos o los presupuestos fundamentales que nos da nuestra norma superior y nuestra norma legal. En el evento, por más grave que sea el delito, doctores, pero si dentro de la captura se vulneran derechos fundamentales del capturado, del restringido de la libertad, doctores, pues siempre debemos decirle al juez que se decrete ilegal la captura porque se vulneraron derechos fundamentales. Y esto está también tipificado, plasmado en nuestra norma, en nuestro Código de Procedimiento Penal y en la misma Constitución Política como norma de normas. En el artículo 303 de nuestro Código de Procedimiento Penal, pues ahí nos indica y nos da a entender los derechos del capturado, doctores. Ahí nos está diciendo qué derechos tiene esa persona en el momento de que sea restringida su libertad, en el evento de que sea privado de esa libertad. Y hablamos que la privación de la libertad es la privación de locomoción de esa persona, es la privación de poderse trasladar de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, esa restricción debe cumplir con unos parámetros, debe cumplir con unos requisitos fundamentales, y les voy a enumerar dos únicamente. Debe no vulnerar derechos fundamentales. Ese es uno de los requisitos importantísimos que se debe tener en cuenta.
y además debe cumplir, doctores, con los presupuestos o los requisitos que nos indica nuestra ley 906 en el artículo 303. Fundamentalmente debe cumplir con ello y muchos más, doctores, porque si se vulneran algunos derechos fundamentales de la persona que va a ser restringida de la libertad, pues doctores, debemos inmediatamente, si somos la defensa, solicitarle al juez de control de garantías que decrete esa captura ilegal, porque, doctores, en todo debemos nosotros sustentar y motivar la solicitud que le hagamos a las diferentes autoridades competentes y con el debido respeto, nos indica el artículo 23 de nuestra norma superior. Entonces, si se vulnera eso, no importa el delito que haya cometido, no importa si este delito es execrable, no importa si ese delito es repudiado por la sociedad, pero si no se cumple a cabalidad con estos presupuestos de restricción de la libertad, pues tocará solicitar que se deje en libertad a esta persona y después solicitar por parte de Fiscalía al juez de control de garantías que se autorice la orden de captura. Pero la orden de captura también tiene que llevar unos requisitos fundamentales e importantes. Yo no puedo ir a decirle al juez o al doctor Giovanni, por ejemplo, porque es mi amigo y es juez de control de garantías, decirle, oiga, doctor Giovanni, necesito, yo soy el fiscal y solicitarle, decirle, doctor Giovanni, como somos grandes amigos, hágame un gran favor, necesito que me expida una orden de captura para el vecino, porque el vecino se acaba de ir con mi mujer, me quitó a mi mujer. Doctores, eso no se puede hacer, hay que motivarlo y hay que narrar los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y además motivarlo jurídicamente. Siempre eso y aportar los elementos materiales probatorios de evidencia física que le den el convencimiento al juez o a la autoridad competente para que me pueda otorgar lo que yo les estoy solicitando. Entonces eso es fundamental e importante. Ya hablábamos de esa medida cautelar de restricción de la libertad, que como les decía, la encontramos plasmada o tipificada en nuestra norma superior, en el artículo 28 de la Constitución Política, en el artículo 32 de nuestra misma norma superior, y además nos hablan de esa restricción de la libertad como medida cautelar en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, 296, que nos va a hablar de lo que es la captura. En estos artículos de estas normas, pues nos vamos a dar cuenta que se deben cumplir con algunos presupuestos o requisitos fundamentales. Leamos, si quieren, por ejemplo, los dos artículos constitucionales para mirar esa restricción de la libertad como medida cautelar, pero que debe cumplir con los requisitos o presupuestos que ya les he venido indicando. Entonces, el artículo 28 y 32 de la Constitución Política, el artículo 32 me habla de cuando una persona es perseguida, bueno, listo, 28. Artículo 28. Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a presión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta en disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte las decisiones correspondientes en el término que establezca la ley. Listo, entonces, ojo, ese artículo 28 es fundamental e importante cuando se restrinja de la libertad a una persona. Y ahí nos habla que después de realizar esa restricción de la libertad, esa restricción de locomoción, se debe colocar a esa persona durante o dentro de las 36 horas después de capturada a la autoridad competente para que le pueda definir su situación jurídica. Y esas 36 horas son las que están tipificadas, doctores, en el artículo 30 de nuestra norma superior y que hace referencia al habeas corpus.
Pero, como digo, acá no, simplemente estamos nombrando y numerando porque no es de competencia de esta materia hablar de todo ese procedimiento penal que se lleva a cabo en la restricción de la libertad. De igual manera, el artículo 32 de nuestra misma norma superior, alguien que me colabore con esa lectura. Profe, yo lo tengo, profe. Dice. Listo, doctora Tatiana, por favor. Tatiana, bueno. No, ¿quién es? Zuli, la doctora Zuli, es que no. Dale, doctora Zuli. Gracias. Mira, bueno. Artículo 3. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugie en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Perfecto, gracias. Ojo, para que tengan en cuenta esto. Esto nos habla acá del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que es la captura en flagrancia. Y ahí nos indica que si los agentes de policía lo están persiguiendo, se refugiara en un domicilio ajeno al de él, tendrá que acudir o podrán ingresar los policiales con el permiso del dueño, del tenedor, del arrendatario de ese domicilio. Si no hay ese permiso, no podrán ingresar. Si se refugia en el domicilio de él, sí podrán ingresar para esa captura. Y acá es una, como hablábamos, después de que se realice la captura, sin importar si es por orden de autoridad judicial competente escrita, ojo, ese es un requisito fundamental de esa orden de captura, tiene que ser por escrito y expedida por la autoridad judicial competente, en este caso, siempre quien expide la orden de captura, doctores, vendrá a ser el juez penal municipal con función de control de garantías y lo debe hacer por escrito, pero esta orden de captura tiene que ser motivada, doctores, y tiene que cumplir con unos presupuestos y otros requisitos fundamentales que nos indica la Constitución y la norma. Como digo, pues no vamos a hablar porque ya entraríamos en materia procesal, pero es a manera de un concepto que les estoy dando. Y entonces acá en la captura en flagrancia ya nos indica esto, pero después de que se capture a una persona, ya sea por orden escrita, emanada de autoridad judicial competente, o ya sea mediante la captura excepcional, o ya sea mediante la captura del artículo 301 que nos habla de la captura en flagrancia, después de ello se deberá colocar a disposición de la autoridad judicial competente en el término de las 36 horas. ¿Para qué, doctores? Para que esa autoridad judicial competente verifique y haga el control posterior de legalidad de esa restricción de la libertad, lo que les hablaba hace un momento. Porque esa restricción de la libertad, sin importar si se hace en flagrancia, si se hace mediante la captura excepcional, que esta captura excepcional ya se va a quedar inexequible porque ya en todas las regiones de nuestro territorio pues existe un juez en función de control de garantías, ya hay unos jueces en función de control de garantías que son ambulatorios que prestan estos mismos servicios porque la captura excepcional tiene algunas connotaciones importantes. Bien, pero acá en esta captura excepcional, doctores, de igual manera se debe tener en cuenta algunos presupuestos o requisitos que nosotros hablamos o tratamos el día de ayer cuando nosotros hablábamos de los requisitos subjetivos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que ahora vamos a hacer como unas aclaraciones muy pequeñas de ello. Debe cumplir con esos requisitos, ¿cierto? Primero que todo, no se decretará la captura, no se declarará legal cuando se vulneren derechos fundamentales, cuando se vulnere el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, cuando no se le haya dado la oportunidad de alguno de los requisitos del 303, cuando, por ejemplo, de igual manera
se haya utilizado la fuerza, la violencia, se haya coaccionado física, psicológica o mentalmente a la persona, cuando no se le haya hecho firmar el acta del buen trato, cuando no se le haya hecho firmar el formato de arraigo, etcétera, etcétera. Y además confluyen los requisitos subjetivos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Y yo les indicaba que son importantísimos estos requisitos tanto para la legalización o de la captura como para la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en el centro de reclusión. Y vamos ahorita a hablar de la imposición de medida de aseguramiento preventiva como otra medida cautelar que se tiene para garantizar la indemnización y la comparecencia del procesado al mismo proceso. ¿Por qué les digo que vamos a hablar antes de explicar los artículos, el artículo 308? Porque si bien es cierto, se tienen en cuenta estos requisitos tanto para la legalización de captura como para la imposición de medida de aseguramiento. Y vamos a explicar también la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario que nos las indica el artículo 306. Ahí nos dice qué es una medida de imposición de medida de aseguramiento preventiva, quién la solicita, ¿cierto? Inclusive la misma víctima a través de su defensor puede solicitar la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario si al fiscal se le ha olvidado o si el fiscal no ve necesaria la imposición de esa medida de aseguramiento preventiva como medida cautelar. Entonces, vamos a mirar el 306 ahorita, por favor, y me va a indicar eso, quién la solicita, de quién se solicita. También la víctima la puede solicitar. Y en el 307 del mismo Código Procesal Penal, pues nos habla de las clases de medida de aseguramiento preventiva. Yo les indicaba que hay unas que son privativas de la libertad, primera en centro carcelario o domiciliario, primera en el centro carcelario, segunda en el domicilio o en el lugar de residencia que indicó el procesado al inicio de la investigación o de la indagación. Entonces, en uno de esos dos se puede llevar a cabo esta privativa de la libertad. Sin antes decirles, doctores, que cuando se concede la medida de aseguramiento en el domicilio, debe cumplir con los mismos requisitos, doctores, como si se hubiese llevado a cabo esa imposición de medida de aseguramiento en el centro de reclusión. Es decir, muchas personas creen que porque se les otorga este beneficio de pagar esta medida de aseguramiento preventiva temporal en el domicilio, pueden salir, pueden ir a mercar, pueden ir a cine, pueden ir a rumbear. No, señores, es como si hubiesen estado o estuviesen privados de la libertad en el centro carcelario. Tanto así, doctores, que si esta persona infringe, incumple alguno de estos objetivos o de estos beneficios que le ha otorgado el juez, entonces tendrá dos situaciones importantes o cometerá un delito, primero que todo, y segundo, el tiempo que le falte para terminar de cumplir esa medida de aseguramiento preventiva temporal en el domicilio, lo irá a pagar en el centro de reclusión. Ese tiempo, o sea, se le quita ese beneficio del domicilio y lo irá a pagar en el centro de reclusión el tiempo que le falte. Segundo, es una fuga de presos, doctores, porque él está cumpliendo con una privación de la libertad. Y ahí hay una fuga de presos en el evento de que él salga de su domicilio. Y entonces se tipificará este delito y se le aumentará en el evento de que sea encontrado responsable, se le aumentará a la sentencia
por la cual se está procesando a este personaje. Bien, entonces, ¿alguna persona que por favor me lea el artículo 306, 307? Profe, tengo el 306. Listo, dale, doctora. Medidas de aseguramiento. Dice, modificado artículo 59, ley 1453 de 2011. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima o su apoderado podrán solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Listo. Acá me faltaba explicar algo, doctores. Nos dice que es de vital importancia o obligatoriedad que se presente el defensor. Doctores, no solamente en esta audiencia de formulación de imputación, en todas las audiencias que se surtan o se realicen ante los diferentes jueces se necesita que estén las partes y nosotros ya conocemos cuáles son las partes. Si falta alguna de ellas, pues no se podrá llevar a cabo la audiencia o la diligencia. Si falta la fiscalía, ni modo, porque la fiscalía tiene un objetivo fundamental dentro de ese proceso. Si falta la defensa, pues obvio que no se podrá llevar a cabo porque se estaría vulnerando la defensa técnica, no se estaría dando esa igualdad de condiciones de las partes. Entonces, no solamente en esta audiencia, doctores, de imposición de medida de aseguramiento, sino en todas las demás siempre se va a necesitar que estén presentes las dos partes. En algunas se requiere que esté el procesado, el imputado o el acusado, se requiere fundamentalmente en la audiencia de formulación de imputación. En estas, si no está la persona a la cual se le va a comunicar que es el presunto responsable, autor o partícipe de la comisión de una conducta punible, no se llevará a cabo porque a quién se le comunica. Pero recuerden también que acá en la audiencia de formulación de imputación se dan dos instituciones importantes para poder continuar con el proceso si el imputado no se presenta, y que eso lo van a ver ustedes en su procedimiento penal, que es la contumacia del artículo 291 y la declaratoria de persona ausente del artículo 127 de nuestra norma procesal penal. En todas las diligencias deben estar esas dos partes. Bien, ahora vamos a mirar el artículo, a leerlo así muy rápido, el artículo 307 que me indica, ojo doctores, cuáles son esa medida de aseguramiento como medida cautelar que se presenta o cuáles son las privativas y las no privativas de la libertad. Profe, perdóname, es que acabo de quedar confundida. Usted dice que en la audiencia tienen que estar las partes. Entonces se refiere a la fiscalía y al defensor técnico. Y el juez, o ahí todavía no llega el juez. Doctora, ojo, si no hay juez, no se puede llevar a cabo la audiencia. Si no hay juez que es el que dirige, que es la autoridad imparcial en cuanto hablamos nosotros de procedimiento penal. Claro, obvio, doctores. Yo indico que deben estar las partes presentes
porque el juez debe estar ahí también. Si no está el juez, pues no se lleva tampoco a cabo. Pero por lo general, doctores, los jueces siempre están presentes en la situación de su trabajo, de sus audiencias. Todos los jueces son muy responsables en esta situación. Muchas veces los irresponsables somos los abogados que llevamos a cabo la defensa técnica. Y yo les decía, debemos excusarnos con unas certificaciones válidas, ciertas, verídicas. No, claro, doctora, el juez debe estar presente. Si el juez no está, menos se lleva a cabo la audiencia. Bueno, doctora Luz Estela. Señor, gracias. Bueno, con todo gusto. 307, doctores, por favor, rapidito porque Yo procedo. cualquier persona. Bueno, dale, doctora Carolina, pues. Artículo 307, medidas de aseguramiento. A, privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. B, no privativas de la libertad. Primero, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. Tercero, la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. Cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. Quinto, la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Sexto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Séptimo, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Octavo, la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda, hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Noveno, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento conjunta o indistintamente según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratara de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. Listo, doctora Carolina, gracias. Entonces, mire, estas son las medidas cautelares que en materia penal se colocan con la restricción de la libertad. Ya cuando veamos la ley 906 vamos a profundizar en cada una de ellas, vamos a mirar o van a ver la restricción del artículo 295 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Vamos a hablar de los requisitos y quiero hacer una explicación sobre estos requisitos que se tienen que dar tanto en la legalización de captura como en la imposición de medidas de aseguramiento, que son los del 308, que ayer alcanzamos a hablar algo de ello. Y uno es que por parte de Fiscalía le solicita al juez, le dice que primero que todo, si no se declara legal la captura, entonces si se deja en libertad esta persona puede ser un peligro para la sociedad, para la víctima y para sus familiares. Claro, ¿por qué peligro, doctores? Porque esta persona puede ir a coaccionar, amenazar, inclusive agredir a la víctima o a sus familiares para que no vayan a declarar o para que no comparezcan ante las determinadas audiencias donde se requiere su presencia. De igual manera, podrá coaccionar, amenazar, inclusive agredir a sus familiares o a la sociedad. Podrá salir y seguir cometiendo algunas conductas punibles o se podrá integrar a algunas organizaciones delincuenciales. Eso se le debe solicitar al juez, que si se deja en libertad puede ocurrir eso, ¿cierto? Tanto en la legalización de captura como en la medida de aseguramiento, se le dice por parte del fiscal. Segundo, que si se deja en libertad o no se aplica la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en domiciliario, pues entonces podrá, si se deja en libertad, podrá salir a destruir, ocultar,
cambiar, alterar todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que se tenga que allegar al proceso. Y en tercera medida, doctores, se les indica, el fiscal indicará al juez que si se deja en libertad, ya sea en la legalización de captura o en la imposición de medida de aseguramiento, esta persona no podrá comparecer a pagar por el daño causado. Inclusive podrá huir, se podrá ir del país o se podrá fugar. Entonces, esos son los requisitos fundamentales que se deben tener en cuenta como medida cautelar de la restricción de la libertad. Ayer creo que les hablaba, les comunicaba, les indicaba, les explicaba sobre el hecho de que con la imposición de medidas de aseguramiento preventiva se estaría vulnerando el artículo 29 constitucional que me habla de la presunción de inocencia que se debe tener de una persona desde el mismo momento que conoce o se tiene la noticia criminal o la noticia criminis, desde ese mismo momento se le da o se le indica, se le asigna o se le debe tener en cuenta el respeto por esa presunción de inocencia. Y nosotros hablábamos y decíamos que esa presunción de inocencia me la desvirtúa a mí con una sentencia y una autoridad competente, me desvirtúa esa presunción de inocencia, y hablábamos que me la desvirtúa el juez de conocimiento con una sentencia condenatoria. Bien, el 309, 310, 311 y subsiguientes, doctores, me hablan a mí ya o me dan una explicación de estos tres presupuestos o requisitos subjetivos del artículo 308. Como digo, no lo vamos a explicar porque eso compete al procedimiento penal, pero sí quiero hacer acá una acotación, y es mirar en qué momentos, en qué circunstancias, en qué medidas o qué requisitos debe cumplir una persona para poder solicitar la conmutación, la sustitución de la pena privativa o medida de aseguramiento privativa temporal de la libertad de una persona. ¿En qué evento se puede solicitarle al juez que no me lo deje intramural, no me lo deje privado de la libertad en centro carcelario, sino que por el contrario me dé el beneficio, me otorgue el beneficio con el debido respeto de dejarlo pagando esta medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio o residencia? Entonces, en el artículo 314 me indica en qué momento se puede solicitar esta cambio, esta sustitución de la medida de aseguramiento en centro carcelario por la del domiciliario. Entonces, vamos a leer el artículo 314, ahí me indica que cuando una persona sea mayor de 65 años, me habla de cuando una persona esté en estado de embarazo, le falten 2 meses para cumplir, para el parto, o 6 meses después del parto, cuando una persona sea padre o madre cabeza de familia de un menor de edad o en condición de incapacidad. Eso más o menos son. Y me dará algunas otras situaciones del parágrafo último, están del artículo 314, me indica cuándo no se puede solicitarle al juez esa conmutación, esa sustitución de la pena privativa en centro carcelario por la domiciliaria. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, en general, lo que me habla el 314. Alguien que me haga el favor de leerlo, si lo tiene. Profe, 314. Perfecto. Modificado artículo 27, ley 1142 del 2007. Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición.
en atención a la vida personal, laboral, familiar y social del imputado. Segundo, cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Tercero, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de su nacimiento. Cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad de médicos oficiales, el juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital. Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia o menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre de veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar en la hipótesis del numeral 5, cuando la imputada, el 5 es cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de hogar allá. En todos los eventos, el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar su residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y adicionalmente podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada según lo disponga el juez. El control... Listo. Doctora Estela, gracias. Leamos el parágrafo último para que ustedes ya tengan también un conocimiento de cuáles delitos no está permitido para que no cometamos ese error de solicitarle al juez la conmutación o cambio o sustitución de la medida de aseguramiento carcelaria por la domiciliaria, porque a veces si no conocemos cometemos ese error, doctores, y el juez nos va a regañar. Doctores, pero si este delito no permite que se haga ese cambio, entonces ¿por qué me está solicitando? Y por eso debemos estar nosotros bien claros en cada una de esas situaciones. Creo que es el último parágrafo, doctora Estela, gracias. Sí, señor, dice parágrafo último del artículo 314, modificado por al artículo 39 de la ley 1474 del 2011. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiere a los siguientes delitos: la competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces, tráfico de migrantes. No, ya, doctora, está ahí porque esos son muchos y vamos nosotros es a tener en cuenta el artículo y para las próximas clases. Listo, doctor. Es que estoy acá porque están ingresando tarde algunos chicos y me están mandando la orden para que los dejen ingresar. Doctores, pilas, por favor, máximo entremos a las 8:30, porque eso es una situación grave. Y como les dije, a mí no me compete hacer estas aclaraciones, pero doctores, de todas maneras, hay que ser responsables con ello, porque miren, me interrumpen y ¿qué? Y para ustedes también eso es un beneficio de ustedes que puedan asistir a todas sus clases. Acá desarrollamos y solucionamos algunas dudas que se nos puedan presentar.
Y bueno, en fin, pero sobre todo que la interrupción, doctores, porque me desconcentra. Entonces, miren que acá nosotros terminamos de ver las medidas cautelares, doctores, del procedimiento penal o las medidas cautelares que se aplican o se practican en lo penal, en la parte penal. Ahora, no sé, vamos a leer algunos artículos del Código General del Proceso a partir del artículo 588, yo les decía, donde vienen algunas medidas cautelares, 588 y subsiguientes. No sé si leamos el artículo 588, miremos, por ejemplo, las medidas cautelares en las, como pruebas extraprocesales, en las medidas cautelares en los procesos declarativos, en los diferentes procesos, podemos nosotros simplemente enumerar estas medidas cautelares para tener también conocimiento. Profe, señora. es que imagínate que en el 298 del Código General del Proceso, Sí. antes de pronto pues podría ser un aporte chiquis, dice que claro, dale. Todo habla es acerca del bienvenido. cumplimiento y notificación de esas medidas cautelares. Dale, doctora, todo es bienvenido. Gracias. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueran previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersone en aquel o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia. Los oficios y despachos para el cumplimiento de las mencionadas medidas solamente se entregarán a la parte interesada. La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada. Todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo. Ya, eso era, profe, gracias. Listo, gracias. Ustedes ya saben qué es el efecto suspensivo y devolutivo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con ello. Bien, vamos a, como les decía, doctores, esto no quiere decir que no tengan la importancia suficiente las medidas cautelares que están tipificadas o plasmadas en el Código General del Proceso. Para nada, todas son importantísimas. Solo que, pues, yo me inclino por el procedimiento penal porque esa es la materia que estamos viendo ahora y que manejo, ¿no? Sin embargo, pues vamos, como le digo, a tener un conocimiento del Código General del Proceso porque eso es importantísimo para ustedes. Entonces, el 588, por favor lo leemos. ¿Te lo puedo leer? Sí, claro. Cualquier persona que me quiera ayudar, bienvenida, muchas gracias. Bueno, medidas cautelares, 588. Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá a más tardar al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud. Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro, el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito. De la misma manera, se comunicará el decreto de medidas cautelares a quienes deban cumplir la orden. Listo. Miren, nosotros hablamos en una clase anterior de las medidas, de las pruebas extraprocesales y procesales. Hablábamos de esas pruebas extraprocesales que no es que se hagan fuera del proceso en algunos eventos, sino que se hacen fuera de del momento procesal que nos indica a nosotros la norma. Y las medidas procesales sí son aquellas que se llevan a cabo dentro del proceso y cumplen con el requisito constitucional y normativo de practicarlas o de descubrirlas o de presentarlas en ese momento que nos indica a nosotros, ya sea en materia laboral, materia civil, materia de familia, hay un momento en el cual se deben allegar, se deben darlas a conocer al juez. Entonces, acá debemos tener en cuenta esas dos situaciones, las extraprocesales y las procesales. Sigamos con el siguiente artículo, doctora, por favor, o alguna persona que me quiera colaborar.
Ya, Doc. 509. Medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal. El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y ésta deberá presentarse después de la diligencia en el término que el juez indique que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la medida cautelar se levantará mientras no sea presentada la caución. El solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con las mismas lo acepte. Parágrafo. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales. Listo, profe. Gracias. Entonces, mire que acá también en el artículo 589 nos habla de esas medidas cautelares que indica acá el Código General del Proceso y que son también algunas pruebas extraprocesales. Y ojo, tanto en el Código General del Proceso como en cualquier materia, doctores, cualquier rama del derecho, deben cumplir con unos requisitos fundamentales, tanto las pruebas extraprocesales como las medidas cautelares. Deben cumplir con unos presupuestos, como todo. Entonces, en ese evento, pues, nosotros nos damos cuenta que si no se cumple con alguno de esos presupuestos o requisitos, pues no podrán ser incorporadas al proceso y el juez las irá a rechazar. Vamos a leer, doctora, los títulos de los siguientes artículos, de ahí como hasta el 500, bueno, solo los títulos y vamos a mirar porque ahí dice medidas cautelares en los procesos declarativos, medidas cautelares en cada uno de los procesos. Simplemente vamos a hacer la lectura de ello. ¿La 590, profe? Sí, 91, 92 y de ahí en adelante. Bueno, medidas cautelares en procesos declarativos. Perfecto. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud. Decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. Primero, desde la presentación de la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. A. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. B. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado cuando el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil
contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refieren este literal o solicitar que se levanten si presenta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituya por otra cautela, por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad. C. Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar, el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o vulneración del derecho. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la presentación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá presentarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. Segundo, para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá presentar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez de oficio o a petición de parte podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar una superior al momento de decretar la medida. No será necesario presentar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de la primera instancia. Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrán actuar directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Parágrafo 2. Las medidas cautelares previstas en los literales B y C del numeral 1 de este artículo se levantarán
si el demandante no promueve ejecución dentro del término a que se refiere el artículo. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, mire que las medidas cautelares también son para todas las materias del derecho penal según el Código General del Proceso. Y ahí hay muchísimos más. Acá estamos hablando en los procesos declarativos, más adelante nos habla de otras medidas cautelares en otros procesos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Se dan cuenta ustedes que las medidas cautelares en materia penal son muy pocas, ¿no? Son relativamente cortas, mientras que en el Código General del Proceso nos habla de medidas cautelares en cada uno de los procesos. Bien, con ello, doctores, terminamos ya el tema de las medidas cautelares. Ahora vamos a hablar nosotros de lo que nos indica nuestro contenido programático, declaración de parte y confesión. Este es el tema que nos está indicando acá nuestro contenido programático de la sesión número 7, pues nos ha tocado tomar algún tiempo de unas sesiones porque las explicaciones son importantes de cada uno de estos temas que estamos mirando nosotros. Entonces vamos a mirar lo que es la declaración de parte o la confesión. Se dice que la declaración de parte o confesión es, primero que todo, la versión, el informe, la afirmación o narración, afirmación o narración, una justificación de un hecho también puede ser, de un hecho punible, o la narración de un hecho no punible, de igual manera, que hace o que debe hacer libre, espontánea y voluntariamente dentro del proceso el interesado, ya sea por tener en cuenta algún objetivo o alguna pretensión. Entonces, la confesión es la versión, informe, afirmación, narración, justificación o no de un hecho, de una conducta punible, justificación sí o no de un delito que debe hacer en forma libre, espontánea y voluntaria una persona quien tiene interés o tiene un objetivo dentro del proceso y que requiere o quiere algunas pretensiones. Y que esta confesión o esta declaración de parte pues va a tener un objeto fundamental y es darle convencimiento al juez de que esa persona fue autor o partícipe o no de la conducta punible. Entonces, en este caso, se viene a tener en cuenta cada una de estas situaciones. ¿Y quién más que esta persona conoce de los hechos? Pues la confesión la va a dar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas o relacionadas con los hechos. Entonces, si una persona realmente va a hacer esta confesión o esta declaración de parte es porque conoce realmente de lo que pasó, de esos hechos que ocurrieron, de esas circunstancias, cómo, cuándo, dónde y por qué se cometieron estas conductas punibles. Entonces, en eso se viene a dar la confesión. Se habla que la confesión pues viene a ser o quiere decir esa declaración que uno hace o que la persona hace dentro del proceso espontáneamente y utilizando la voluntad. Ojo, esta confesión, doctores, no puede ser coaccionada, no puede ser preparada, no puede ser amenazada, debe ser libre, espontánea y voluntariamente que la persona haga esta confesión o esta declaración. En materia penal, doctores, en materia penal, el imputado cuenta siempre, les he dicho, el imputado acá cuenta con el derecho de defensa, siempre lo tendrá y habrá esa igualdad de condiciones dentro del proceso penal. Y entonces el imputado desde el momento mismo
que tiene conocimiento de que lo está siendo indagado o investigado por el ente acusador, entonces él tendrá ese derecho de defensa. Solamente que acá el derecho de defensa se lo dice la norma o la constitución política, que se lo adjudican a partir de la audiencia de legalización de captura. Y antes, doctores, ¿qué pasa con ese personaje? Acá hay unas desigualdades grandísimas. También nosotros indicamos, o se indica en algunas otras clases, que la defensa debe obtener los elementos materiales probatorios de evidencia física que va a hacer valer dentro del juicio. Acá hay una desigualdad inmensa, grandísima, constitucional y legalmente. Sin embargo, las normas nos indican que habrá igualdad de defensa, habrá igual de las partes, y pues eso, entre comillas, como algunas otras cosas de las cuales difiero muchísimo con la norma. Bien, entonces, primero que todo, pues tiene el derecho a la defensa, del cual hace parte la declaración o la indagatoria, ¿cierto? Tiene esa posibilidad, tiene esa igualdad, tiene ese presupuesto, tiene ese objetivo esta persona en una declaración de parte o en alguna indagatoria dentro de la que puede expresar los fundamentos de su defensa, puede expresarlos o negarlos o aceptar la imputación. Nosotros hablamos que para eso estamos, para que podamos llevar a cabo la asesoría, para que esta persona confiese o no, se declare la comisión de la conducta punible o no. Yo siempre les he dicho que en la formulación de imputación lo mejor es no decirle que acepte o se allane a los cargos. Hay que trabajar, hay que investigar, hay que buscar elementos materiales probatorios de evidencia física que demuestren que mi cliente realmente no es culpable ni responsable de la comisión de una conducta punible, ¿cierto? Y entonces acá nos indica que el imputado con ese derecho de defensa pues tiene esa posibilidad de, dentro de la confesión o declaración de parte, puede indicar esos fundamentos de defensa, negándolos o también aceptándolos. Yo siempre les he dicho que si una persona realmente es responsable de la comisión de una conducta punible, doctores, pues se asesorará y se mirarán los pro y los beneficios que tenga en el momento de aceptar o allanarse a cargos. Porque si es responsable y se sabe, se tienen elementos materiales probatorios o pruebas contundentes que me demuestran esa responsabilidad, pues entonces en algunos de los casos se le dirá al procesado que acepte cargos en la audiencia de formulación de imputación, porque en la audiencia de formulación de imputación, mire lo importante que es, en esta audiencia se acepta o se le allana cargos, recibirá hasta la mitad de la pena a imponer. Pero ojo con esas palabras, hasta no me está indicando que es la mitad, hasta la mitad de la pena, porque acá confluyen algunas situaciones importantes, como por ejemplo, si tiene antecedentes judiciales, esa es una circunstancia que el juez analizará y que por lo tanto no le podrá imponer hasta la mitad de la pena. Por eso depende, y eso es autonomía y discrecionalidad del juez. Estoy hablando acá en materia penal. De igual manera, los demás jueces, pues dentro de su autonomía y discrecionalidad y de acuerdo al estudio y valoración de los elementos materiales probatorios o las pruebas, pues irán a dar una decisión ajustada a derecho y ajustada a esos elementos materiales probatorios de evidencia física. Acá como un elemento material probatorio dentro de materia penal, pues se tiene la confesión y ya les indiqué en qué consiste esa confesión. Hay algunos penalistas importantísimos, como por ejemplo el señor Carrara, que dice que la confesión es la afirmación que hace el reo en contra suya o defendiendo algunos derechos de esa misma persona. Eso indica el señor Carrara. Es una afirmación, es un relato, es un recuento de los hechos
donde él va a negar que es autor o el presunto autor o partícipe de esa conducta punible, o donde va a afirmar o va a dar su confesión de que sí tiene alguna responsabilidad o alguna culpabilidad en la comisión de esa conducta punible o en la comisión de ese delito. De igual manera, algunos otros penalistas indican que la confesión es la declaración del acusado, es la declaración del imputado, es la declaración del procesado o del judicializado, por la que afirma la verdad de un hecho, de la inculpación, sí o no, de la presunta participación, sí o no, de la conducta punible, del hecho, que lo puede perjudicar o lo puede absolver de esa responsabilidad. Entonces, en eso se viene a dar esa confesión, y ya les dije que quiere decir declaración que hace una persona por lo que conoce, lo que se ha dado cuenta, y es espontánea, es voluntaria y no debe tener algunas situaciones de coacción, amenaza o engaño. Esa es más o menos la situación en materia penal. Pero ¿cuál es la importancia de esa confesión, doctores? Para la mayoría de los penalistas nos indica que la importancia de la confesión se presenta como la reina de las pruebas, y es obvio porque acá la persona pues está indicando a veces la verdad, o a veces no indica la verdad, o en algunos eventos indica una parte de la verdad y otra no. Recuerden que siempre la persona que haya cometido una conducta punible pues tenderá a mentir o a no dar una declaración exacta, precisa, concisa y explicativa de los hechos en los cuales se encuentra inmersa esta persona. Entonces, por lo tanto, dice que es, dentro de la confesión se dice que es un elemento material probatorio como prueba reina, puesto que para el juez esa declaración del acusado es base fundamental de la sentencia condenatoria o de la sentencia absolutoria. Dependiendo de esa declaración, y ojo, el juez tampoco solamente con la declaración o confesión de esta persona va a tenerlo en cuenta para dictar o examinar o proferir una sentencia. El juez deberá también mirar esa viabilidad, esa veracidad, esa certeza de esa confesión. No es solamente que porque vino Pedrito Pérez al juzgado y tenía esa declaración de parte de esa confesión y dijo o relató algunas situaciones donde él dice que es culpable o responsable de la comisión de esa conducta punible, el juez vaya a tener solamente en cuenta ello para poder dictar la decisión. Recuerde que muchas personas se inculpan o se declaran responsables de la comisión de la conducta punible o de un delito sin serlo. Entonces, tanto en este elemento material probatorio como en otros más, doctores, el juez no debe quedarse única y exclusivamente con lo que aprecia, debe investigar, debe indagar para poderle dar ese objetivo fundamental a ese elemento material probatorio o evidencia física. En este caso debe probar si realmente esa persona estuvo en el lugar de los hechos, si está diciendo la verdad, si está explicando exactamente lo que se requiere, y si con ello le da el convencimiento al juez de que sí es responsable de la conducta punible o no, para poder decretar, para poder determinar, para poder dar una decisión respecto. Por eso los elementos materiales probatorios es la columna vertebral de los procesos. Si no hay elementos materiales probatorios, y en este caso uno de los elementos materiales probatorios que me indica nuestro contenido programático, que es la declaración de parte o confesión, si no cumple con ese requisito fundamental, pues no se admitirá por parte del juez. Entonces decimos que
constituye una fuente genuina, verídica, concisa, con certeza, para darle ese convencimiento al juez, para que el mismo juez, con base en ello, pueda dar una decisión o pueda dictar una sentencia. Esto no es tan fácil, doctores. Esto tiene una situación de complejidad más de la que nosotros conocemos, porque recuerden que en materia penal es una decisión donde está en juego un derecho fundamental que yo siempre comparo con el derecho a la vida, que es la libertad de una persona. Estar uno privado de la libertad, doctores, lo asemejo, lo concateno, lo relaciono con la muerte, ¿cierto? Con la vida, estar con el derecho a la vida, porque estar uno privado de la libertad es estar uno muerto en vida, doctores. Eso es una situación delicada, compleja, que se debe presentar, y por eso esta materia de probatorio. Entonces se le debe dar esa certeza, esa veracidad, esa explicación con esa declaración o con esa confesión al juez, para que tenga ese convencimiento y pueda dar esa solución o esa decisión. Bien, hay otro pensador que colabora, contribuye, adiciona algunos conceptos sobre la confesión, y es el señor Enrico Ferri. Y dice que nadie puede negar que el hecho de ser sorprendido en flagrancia y la confesión del reo son siempre las reinas de la prueba. Eso es obvio y lógico. Permítame 2 segunditos. Doctores, mil excusas, por favor. Entonces hablábamos que Enrico Ferri nos dice que el hecho de ser sorprendido en flagrancia, doctores, del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, y la confesión siempre serán las pruebas reinas dentro de un proceso y sobre todo en materia penal, ¿no? Y eso es muy lógico. Si una persona es capturada en flagrancia, de acuerdo a los numerales del artículo 301, pues el primer numeral nos indica que una persona es sorprendida en flagrancia cuando se individualiza en el mismo lugar de la comisión de la conducta punible. Por eso es flagrancia, doctores. Se ve, se nota, se aprecia con los sentidos que esa persona le quitó la vida a la otra y se está apreciando y es capturado ahí en flagrancia. ¿Cómo puede desvirtuar uno esa situación? De ninguna manera. Entonces, también lo compara con la confesión, es decir, en la confesión, pues la persona, si se va a declarar inocente, pues irá a confesar que esa persona no tuvo nada que ver, y irá también a llegar elemento material exploratorio de evidencia física que le den ese convencimiento al juez de que esa persona no es la culpable o responsable de la conducta punible. De igual manera, como les digo, en la captura en flagrancia, pues se está viendo ahí mismo que esa persona está cometiendo esa conducta punible o está cometiendo ese delito. Entonces son pruebas que se tienen ahí, y como les decía, en la captura en flagrancia hay 4 numerales más que me indican la captura en flagrancia, que eso ustedes también van a mirar cuando vean su ley 906 o el procedimiento penal, que son muchísimas cosas que se van a concretar y se van a terminar de aclarar cuando ustedes vean ese procesal penal. Entonces acá nos indican que estas dos, la confesión o declaración de parte y la captura en flagrancia, son pruebas reinas. Si se confirman los hechos confesados,
pues entonces, ojo, ¿por qué digo que si se confirman? Porque el juez debe tener esa certeza, ¿no? Entonces, si se confirman esos hechos confesados dentro de esa confesión que hace esta persona, se pueden tener como una prueba reina que les estaba indicando. Y esto hace parte del sistema penal acusatorio. Esta confesión, si se prueba, la captura en flagrancia y cada una de estas personas. Entonces, si confiesa esta persona que es culpable o responsable de la comisión de la conducta punible, doctores, constituye allanarse a cargos, ¿cierto? Constituye esa situación de allanarse a cargos, y cuando una persona, decíamos, cuando una persona se allana a cargos o acepta cargos, ¿en qué audiencia, doctores, acepta cargos una persona? Se me olvidó, se me fue, me interrumpí acá y se me fue. ¿En qué audiencia una persona puede aceptar cargos? Perdón, está mal formulada la pregunta. Mejor, ¿en cuál audiencia dentro del proceso penal, si la persona se allana a cargo, recibe hasta la mitad de la pena a imponer? ¿En cuál audiencia es? Se me olvidó. Profe, la imputación. En la formulación de imputación. Sí. Bien, entonces nosotros ahí decíamos que el juez debe buscar obtener la verdad real. Eso es obvio y lógico, y se podrá dar mediante la confesión o la declaración. Y entonces decíamos que si frente a la aceptación o acusación o en la imputación, en cualquiera de estas, se acepta cargos, pues se está aceptando la responsabilidad de la comisión de esa conducta punible. Y de igual manera, entonces acá tendrá alguna de las rebajas que nos está otorgando nuestra norma y nos está otorgando la ley penal. Solamente que en la audiencia de formulación de imputación el beneficio es mayor, más grande, pero de ahí en adelante esto no quiere decir que se pueda allanar o pueda aceptar cargos la persona. Claro, lo puede hacer también en la formulación de acusación, en la preparatoria y en el juicio, en la instalación del juicio, hasta antes del juicio nos indica la norma, pero con una rebaja si lo hace después de la audiencia de formulación de imputación. Tendrá, decíamos, que la rebaja de una cuarta parte si es capturado en flagrancia, de una tercera parte si lo hace antes del juicio, y si lo hace durante el juicio, de una sexta parte de la pena a imponer. Entonces, por eso es tan importante la confesión. Entonces dicen que, o decimos, o grandes trataístas, o durante varios estudios bibliográficos que se han llevado a cabo, se indica que la confesión como medio de prueba se encuentra sometido a las mismas reglas, a los mismos requisitos, a los mismos presupuestos que se lleven a cabo con los demás elementos materiales probatorios en este evento de penal, y la confesión deberá también reunir los mismos presupuestos, requisitos en las otras ramas del derecho. Y sirven como medios probatorios. El testimonio, pues entonces realmente es porque existen algunas razones lógicas, algunas situaciones de verdad, algunas situaciones de realidad que llevan a que esta persona haga esa confesión o haga esa declaración. Profe, entonces es importante, por ejemplo, si el imputado realmente es culpable, uno como abogado decirle que confiese en la primera audiencia de formulación de imputación, porque va a tener hasta el 50% de la rebaja de la pena.
En cambio, si lo hace en otra audiencia, en la de acusación o preparación, entonces ahí le va menguando el porcentaje que le pueden dar como para bajarle la pena. Mire, doctores, pues en la gran mayoría de casos y que se habla con la gran mayoría de compañeros, pues primero que todo, doctores, hay que determinar los elementos materiales para toda evidencia física que tenga la fiscalía. Pero si esta persona realmente es responsable de la comisión de una conducta punible, por ejemplo, si se captura en flagrancia, pues eso es lo más viable y lo más aconsejable, ¿no? Hasta la mitad de la rebaja de pena. No sé si les comenté que tuve un caso en Chocontá hace 20 días, donde una persona muy joven, de 22 años, asesinó a otra como de 25 años. Pero hacía 2 años atrás, el occiso lo había, ¿cómo se dice?, corrido a cuchillo y durante 4 o 5 cuadras y no se dejó alcanzarlo, si no le hubiera quitado la vida. Cuando ocurrieron los hechos, hacía 8 días había quedado en libertad el occiso por otros delitos, la comisión de otras conductas punibles. Se encontraron en un lugar donde estaban departiendo algunas bebidas alcohólicas. Tan pronto ingresó la persona, vio al otro señor sentado, al otro muchacho sentado, se le fue también, esgrimió un arma cortopunzante y se le abalanzó. Este personaje, asustado y todo, pues también tenía un arma cortopunzante, la sacó, la esgrimió y por no dejarse quitar la vida, le asestó como 4 puñaladas quitándole la vida a este personaje. Sin embargo, los abogados que le estaban haciendo la defensa, doctores, le dijeron que lo más viable y lo más aconsejable era que aceptara cargos. Doctores, ojo, no, eso no hay situación razonable. ¿Por qué? Porque aquí se hubiese podido alegar una legítima defensa, como una eximente de responsabilidad del artículo 42, está dado como una legítima defensa. Y hay que averiguar, doctores, hay que hacer un estudio a conciencia de lo que nosotros vamos a hacer dentro de ese proceso, porque es una responsabilidad ética, moral, que debemos tener. Entonces, mire que acá le hicieron que aceptara los cargos. Aceptó cargos en formulación de imputación. Al aceptar cargos ya se obvian las demás audiencias, doctores, y ya nos vamos para la audiencia de verificación de pena y sentencia del artículo 447. Y en ese artículo, doctores, perdón, en esa audiencia también aceptó cargos ante el juez de conocimiento. Ya no hay nada que hacer. Y me llaman a mí para mirar qué se podía hacer. Yo dije, si no se ha llevado a cabo la audiencia de verificación del artículo 447, podemos solicitar una retractación. Pero fui y hablé con la juez y me dijo, doctor, mire, aceptó cargos libre, espontánea y voluntariamente en la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías. Y acá, en esta audiencia, ante mí, que soy juez de conocimiento, viene y acepta cargos, y le pregunté como 6, 7 veces que si lo hacía espontáneamente, que si no está coaccionado. Me explicó la juez un poco de cosas. Doctores, ya no se puede solicitar la retractación. ¿Qué sucedió? Pues lo sentenciaron, pero acá el juez o la juez tuvo una situación que, como aceptó cargos en la formulación de imputación y dice el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal que hasta la mitad de la pena, pues ella buscó la mitad de la pena. Era un homicidio del artículo 103, donde me indica que quien le quite la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Como aceptó cargos y no tenía antecedentes judiciales ni nada de esa situación, la juez le impuso 104 meses, es decir, hasta la mitad de los 208 meses. Pero no en todos los casos, doctores, podemos nosotros, como en este caso que hicieron los abogados, de decirle que aceptara
o se allanara cargos, doctores, eso no lo podemos hacer, debemos estar seguros de que realmente haya cometido la conducta punible. Entonces, con esto le acabo de explicar a la doctora Luz Estela que no siempre hay que estudiar, hay que mirar el caso, hay que leer los elementos materiales exploratorio y evidencia física para mirar si realmente acepta o se allana cargos. Bien, doctores, con ello terminamos ya la séptima sesión. Me regalan 2 minuticos que voy a llamar lista. Entonces, Alba Benavides Nini. Presente, profe Edgar. Alba Villarroel Ángela. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Arias Camacho María Ginei. Presente, profe. Arrieta Yulis. Presente. Becerra Rentería Giovanni. Profe, presente, gracias. Bogotá Cruz Natalia. Bogotá Cruz Natalia. Listo. Bolívar González Chirli. Doctor, ella estaba ahí y está diciendo que se salió y no ha podido volver a ingresar. Listo. Bustos Gutiérrez Claudia. Presente. Canaria Yadi. Canaria Peña Yadi Andrea, yo presente, doctor. Listo, bueno, gracias. Cano Guerrero Tatiana. Presente, profe. Castañeda Ramírez Karen. Doctor. Presente, profe. Tatiana. Castaño Salgado Brian. Castaño Salgado Brian. Castillo Quintero John. Presente, buenos días. Listo, buenos días. Chaparro Mesallina. Chaparro Mesallina. Devia Pérez Wilson. Buenos días, doctora, aquí estamos. Listo, Wilson. Díaz Perdomo Diana. Díaz Perdomo Diana. La relleno estamos. ¿Muchos la tentamos? Díaz Macías Magnolia. Yo le he hecho. Díaz Macías Ahí está, Magnolia. doctor. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Duque Moreno Karen. Presente, profe. Espinosa Vargas Luz. Presente, profe. Feliz tarde. Petecua Oscar. Él salió hace un momento, pero ahí estaba, doctor. Él ha estado ahí. Presente, profe. Gómez Ramírez Jairo. ¿No está? Doctor. Guzmán Madera Grey. Presente, profe. Hernández Carvajal John. Hernández Carvajal John. Ahí estaba, doctor. Ahí está, doctor. Ahí está. De pronto no puede activar Hernández López Kimberly. Presente. Hernández López Allison. Presente. Jiménez Cortés Sebastián Camilo. Presente, doctor. León Profe, Gómez, Hernández Carvajal, John, es que no me deja activar el micrófono. Ya, listo. León Gómez Juan Carlos. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Lobos Conde Jonathan. Presente, profe. Listo. López Ríos René, Joan René. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Morales Rodríguez Ingrid. Presente, profesor. Buenos días. Mójica Lobatón Jamie. Doctor, ella está conectada conmigo, sino que no puede contestar, porque estamos conectados con el mismo celular. Neira Candela Karen. Presente, profe.
Palacio Lozano Ladi. Muy presente, profe. Pardo Berjan Efraín. Pardo. No está conectado, sino que no deja responder. Efraín Pardo. Perea Gómez Sal. Presente, profe. Pinzón Andrade Luis. Presente, profesor. Quintero Bollón Zulay. Aquí estoy, presente. Ramírez Varela Monti. Presente, profe, buen día. Buenos días. Ramírez Cárdenas Luisa. Ramírez Cárdenas Luisa. Listo. Rivera Sánchez Diego. Presente, profesor. Rodríguez Oviedo Gemer. Sí está, doctor. Presente, profesor. Listo. Presente, profe. Listo. Saogala Sarrut. Presente, doctor. Salgado Roa Paula. Presente, profe. Sanabria Benavides Hernán Guillermo. Presente, profe. Sánchez Cardoso Diego. Doctor, buenos días, presente. Buenos días. Segura Morales Ludi Joana. ¿No está? Presente, doctor. Sierra Freddy Rafael. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Suspe Urquijo Andrea. Presente, profe. Torres Castro Diego. Presente, profesor. Listo, queridos doctores. Entonces, Doctor, disculpe, no me llamó. Su nombre. Rodríguez Norman Alejandro. Permítame, Rodríguez. Listo. Profe, es que ayer yo vi la clase de ayer que su merced envió la grabación de la clase de ayer y pues me pareció excelente, pero yo le pido un favor, es que como uno habla más rápido de como escribe, sí, porque yo quise como devolverlo un poquito para escribir algo importante de su explicación, pero no puede uno devolverse un poquito, que le faltó una palabra clave, por ejemplo. O sea, ¿qué debo hacer? Su merced, es cuestión de que, porque así uno en YouTube pone clases y todo, y puede parar en un momento porque es lo que uno está viendo en el momento, por ejemplo, con su merced. Entonces es que haya la opción de devolverlo un poquito. No, la grabación que su merced envió, no puede uno devolver todo, toca volverla a ver todo para saber qué fue lo que a uno le faltó, que era importante. Entonces, como que tenga la opción, doctor, de que pueda uno devolver y caer exactamente en la palabra que ya hace falta de su explicación. Listo, bueno. Bueno, doctor, muchas gracias. Doctores, muchísimas gracias, muy amables. Me alegró nuevamente estar con ustedes compartiendo estos conceptos. Felicidades, buen día y hablamos mañana a esta misma hora. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Feliz día. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Gracias, profe. Buen día.